Creo que tengo problemas con la conectividad, por eso, por querer cuidarla, no he prendido la cámara, ¿ya? Luego voy a tratar de intentarla de prenderla. A ver, sí se ve, ¿verdad? Creo que sí, sí se está proyectando. Bien, eh, como les había mencionado, esta ya es nuestra última sesión del curso de primeros auxilios. Para el tema elegido este día es primeros auxilios en lesiones de partes duras, ¿no? Y también vamos a hablar algo acerca de botiquín, ¿ya? Para ello, vamos a revisar los puntos que se van a dar durante la sesión. Primero, la definición de las lesiones de partes duras. Entre las patologías de estas lesiones, nosotros encontramos esguince, luxación y fractura, y cada una de ellas las vamos a revisar con sus primeros auxilios. Vamos a ver el transporte de pacientes, el botiquín, y finalmente vamos a concluir cada punto que hemos desarrollado. Y para ello les he traído un video previamente. Aquí creo que no se ve la imagen, pero vamos a darle clic. Este video que les he traído es una de las tantas, ¿no? Lesiones que se pueden producir en estas actividades deportivas, no solamente el fútbol, sino también en otras actividades inclusive hemos visto, ¿no? Mientras veíamos nuestros partidos de cualquier deporte, ¿no? Hemos tenido la mala suerte de evidenciar una fuerte lesión, ¿no? Ahorita les he traído un video de un partido de fútbol, en este caso. Ya vean ustedes qué tipo de lesión es la que ocasionan al jugador. Por supuesto, y le esperamos que la lesión no realiza. No, mira, mira esa imagen. Mira, mira, ahí se le está listando. Bueno, no te puedo decir. Él usa un experto, el especialista. Bien. Hasta ahí. Lo que hemos visto en este video ya es una lesión osteomuscular, pero ahora la pregunta para ustedes, voy a ver si se puede ver mi cámara. Ahora, la pregunta para ustedes es saber qué tipo de lesión es la que hemos visto en el video. Ya, lo vamos a responder en los comentarios, ¿ya? Algo que hay que remarcar en ese video y es importante que todos consideren es que todo equipo deportivo cuenta con un personal de salud a su cargo, ¿ya? Entre ellos hay un personal médico, o sea, sí o sí cuentan con un personal médico, pero entre su staff puede haber también un fisioterapeuta. Entonces, la persona que realiza ya la reducción de esa lesión osteomuscular que ustedes han visto en el video, ha resuelto. Ahora, nosotros cuando nos toque, ¿no? Atender ese tipo de lesiones, lo haríamos lo mismo que el fisioterapeuta o el médico, lo que realizó en ese momento durante el partido de fútbol, nosotros podríamos realizarlo. No, ¿ya? La recomendación es que cuando se observen ese tipo de lesiones, nosotros lo que hacemos es brindar los primeros auxilios. Entonces vamos a tratar de que esa lesión no se complique más, ¿ya? Pero si alguno de ustedes, me imagino que eh, si tenemos en la audiencia algún profesional traumatólogo, bueno, él tiene la capacidad resolutiva para ese problema, ¿ya? Pero los que no tenemos esa capacidad o esa destreza para reducir esa lesión, entonces no realicemos algún movimiento porque lo que podemos producir es complicar más esa lesión, ¿ya? Entonces, lo que se vio en el video
es porque un profesional que conoce ya cómo solucionar ese problema o esa lesión, ser que lo haga, ya que lo haga. Pero nosotros no, yo lo vi en un video, espérate, te voy a enseñar. No, ya tengamos mucho cuidado porque, uno, ¿qué tipo de lesión osteomuscular es la que hemos visto? ¿Ya? Entonces, dependiendo qué tipo de lesión es lo que yo voy a resolver. Bien. Y bueno, espero ver después de las definiciones que vamos viendo por cada diapositiva, espero vayan resolviéndolo y me digan qué tipo de lesión es la que ha sufrido el jugador de fútbol en nuestro primer video. ¿Ya? Bien. Entonces, sigamos presentando las diapositivas y para definir ya las lesiones de partes duras, también las osteomusculares, ¿ya? Refiere que son lesiones del aparato musculoesquelético, ¿no? Y por lo general puede esta amenazar la vida, ¿no? Sin embargo, son potencialmente peligrosas debido al daño permanente o incapacidad que pueden causar en el individuo. Las más comunes son las fracturas, ¿no? Son los esguinces, luxaciones, desgarros musculares, ¿ya? Entonces, las lesiones que nosotros vamos a revisar el día de hoy son las de lesiones de esguince, luxación y fractura, ¿ya? Entonces, ellas son las que cotidianamente a veces las personas pueden lesionarse, ¿no? El esguince, que ahora vamos a revisar, es una de las lesiones que más, más propensos estamos todos de sufrir, todos. De repente estamos con tanto apuro, caminamos, no nos damos cuenta y pisamos algún bache, algún agujero por ahí pequeño y desequilibra, ¿no? Nuestro andar. ¿Y qué pasa? El pie, como ven ustedes en la imagen, sufre una torcedura, ¿no? Y ese es el famoso esguince. Ahora, entre los tipos de esguince existen tres tipos, ¿no? Y cada una más grave que la otra. Sin embargo, las vamos a tratar de manera igual, en caso de primeros auxilios me refiero, ¿ya? Entonces vamos a definir qué es una lesión, ¿no? De los ligamentos que se encuentran alrededor de una articulación. Estos ligamentos son fibras fuertes, flexibles, ¿ya? Que sostienen los tejidos óseos. Ahora, son fuertes y flexibles. Aquí el detalle es de la mecánica de que la cual yo realizo, ¿no? Y de repente exige demasiado a esos ligamentos que puede haber esa lesión, ¿no? Entonces, esta, ¿no? Cuando se desgarra de la articulación, puede producir, ¿no? Dolor e inflamación. Entonces, ¿cuáles son los primeros auxilios que nosotros vamos a realizar para este tipo de casos? Lo ideal, como ustedes saben, estos esguinces, ¿ya? ¿Qué pasa con las lesiones? ¿Qué es lo que se evidencia? Aparte del dolor intenso que ustedes deben sentir, es también se va a evidenciar una gran inflamación, ¿ya? Entonces, esas inflamaciones hay que bajarlas, disminuirlas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, ¿ya? Tratemos de ese miembro que ha sido lesionado, tenemos que elevar, ya, tenemos que elevar la lesión, la extremidad ya afectada. Luego de ello, tenemos que aplicar hielo o paños humedecidos con agua fría sobre la zona afectada. Entonces vamos a aplicar ya paños fríos o paquetitos de hielo, pero ya saben que el hielo no va directo ya a la piel de la víctima. El paquete de hielo, si ustedes tuvieran, ya pónganlo en una bolsita y luego esto lo cubren con una toalla y aplican una toalla delgada, ya que tampoco sea gruesa porque si no, no va a ser el efecto que queremos de frío, ya. La idea del frío, porque está inflamada, la idea del frío es que desinflame, pues efectivamente con el efecto helado, ¿ya? Otro de los primeros auxilios que vamos a realizar es inmovilizar con un vendaje ya compresivo
la lesión. Y si en caso fuera la lesión en el brazo, ¿ya? Nosotros aplicamos un vendaje llamado cabestrillo, ¿ya? Esto para poder inmovilizar, ¿ya? El miembro afectado. ¿Qué otra cosa debemos tomar en cuenta con este tipo de accidentes? Son el reposo absoluto. Ya el paciente no puede, si la lesión es en el pie, no puede caminar. Si es en el brazo, no puede hacer movimientos del brazo. Ya entonces tiene que guardar reposo absoluto. Y luego de esto, se recomienda que vaya a una evaluación en un centro asistencial. De todas maneras, porque a veces los esguinces vienen acompañados ya de otras lesiones, ya otras lesiones que en ese momento ustedes no lo van a poder ver porque se va a necesitar otro tipo de exámenes para ver esas lesiones escondidas que yo no veo en ese momento, ¿ya? De repente necesita una ayuda radiológica y ahí evidenciar qué tipo de lesión es. Primero, saber qué grado de esguince es y segundo, si hay otra lesión aparte del esguince. Otra de las lesiones osteomusculares son las luxaciones, ¿ya? Las luxaciones, así como ustedes ven en la imagen, ¿no? Si comparamos en esta imagen los dos hombros, ¿no? Vean ustedes la forma del hombro izquierdo y la forma del hombro derecho. En el hombro derecho de este paciente hay algo que no está bien. Comparándolos, no son iguales, ¿verdad? Entonces, aquí, donde está apuntando la flecha celeste, hay un problema, ¿no? Entonces, vamos a ver la definición de luxación, ¿ya? Refiere, ¿no? Cuando el hueso se ha desplazado de su articulación. Entonces, este hueso ya se ha desplazado del otro huesito de su articulación, produciendo así un desgarro de ligamentos, ¿no? Y estas articulaciones, las más usuales que pueden ser afectadas, son las del hombro, ¿ya? Las del hombro, del codo, cadera, rodilla, tobillo, el dedo pulgar, el dedo grueso del pie y hasta la mandíbula. Pueden creer que mientras iba yo buscando información justo para las diapositivas, encontraba de todas estas lesiones de luxación, encontraba mucho lo que son TikToks de lesiones de mandíbula, de luxación de mandíbula inferior. Y cómo las personas, entre su desesperación, trataban de recolocar la mandíbula inferior con la superior, ¿ya? Pero otras lo hacían hasta por retos. Entonces, me sorprendió mucho, ¿no? Ver este tipo de eventos que hacen en esas plataformas virtuales, ¿no? Pero tener cuidado porque a veces cuando se quiera recolocar, ¿no? Estas articulaciones, perdón, este hueso en la articulación, a veces no se da. Y si esto no se da en ese momento, puede causar mucho dolor intenso. Y obviamente ser derivado de emergencia para que pueda ser operado, ¿ya? Porque esto ya no se puede regresar a su estado original así nada más, tendría que ya ser intervenido. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Es como una anécdota para mí, ¿no? Encontrar tanto de estas lesiones de mandíbula inferior. Y bien, al igual como en esguince, en luxación también el paciente va a sentir un dolor intenso, inflamación, sobre todo en la articulación, ¿ya? Y va a haber una pérdida de la movilidad, deformidad, ¿no? Justo lo que estamos observando aquí. Comparo estos dos hombros, no son los mismos, se ven totalmente diferentes y es porque ha habido, ¿no? Un desplazamiento del hueso aquí en la articulación del hombro, entonces se va a evidenciar como una deformidad. Ahora, a simple vista,
Sí, pues hay una deformidad, pero ¿qué más hay aquí? Yo no lo sé, ¿no? Entonces, igual, este paciente, al igual como es esguince, tendría que ser derivado a una estancia hospitalaria, ¿no? Para su observación. Bien, entonces, hay la deformidad, ¿no? Eh, y como en el anterior problema de osteomuscular de esguince, nosotros también vamos a trabajar con estos pacientes con luxación, ¿ya? De, como primer paso, primero comprobar si existe la normalidad del pulso y sensibilidad, ¿ya? Cuando se produce, por ejemplo, estas lesiones de esguince, ya hay que evaluar el pulso. ¿Por qué? Porque cuando hay desplazamiento de hueso de la articulación, también puede desplazarse o romperse otras cosas, ¿no? Y aquí lo más importante es vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, evaluemos el pulso del paciente. Si se ha dado, como hemos visto en la primera imagen, ya un desplazamiento del hueso de la articulación del hombro, evaluemos el pulso radial, ¿no? Evaluemos el pulso radial. Si todavía nosotros percibimos el pulso, bien, vamos a ver la sensibilidad. Pueden hacerlo con la uña, ¿no? Y dar toques en la mano, ¿no? Y preguntar al paciente, ¿sientes cuando estoy pasando los dedos, golpeando los dedos encima de tu mano? Te puede decir sí. Si es así, entonces todavía se percibe sensibilidad. Entonces hay tendones que no han sido afectados, los vasos sanguíneos también están íntegros porque existe pulso. Entonces hay muchas partes del cuerpo, sobre todo de esa zona, que todavía siguen intactos. Pero ese hueso se ha desplazado, ¿no? Que hasta ahí todos hemos visto la lesión. ¿Qué más tenemos que realizar nosotros? Es inmovilizar el miembro afectado en la posición que lo encontremos. Yo no voy a tratar de arreglarlo, ¿ya? No voy a regresarlo a su sitio. No es, no es parte de primeros auxilios retornar ese hueso en su lugar, ¿ya? Yo simplemente lo que voy a hacer, así como lo encuentro, es así como voy a dejar la lesión. Pero eso sí hay que inmovilizarlo, ¿ya? Y lo vamos a hacer a través de un vendaje. Ahora vamos a ver los tipos de vendaje también, ¿ya? Eh, Otro de los primeros auxilios es mantener en reposo también la articulación. Ya vamos a mantener en reposo absoluto, no vamos a mover esa parte. No intentar colocar algo que les mencionaba, ¿no? No intentar colocar el hueso en su lugar. Apliquemos frío porque al momento que existe ese desprendimiento, ¿no? Del hueso con la articulación, de todas maneras, aparte de la deformidad, va a haber inflamación también. Entonces, para poder reducir esa inflamación, vamos a aplicar frío local y por ser una lesión también eh, grave, ya tenemos que trasladar a un centro asistencial. Bien, otra de las lesiones osteomusculares bien, bien conocidas es la fractura. Y la fractura, si hablamos de ella, ¿no? Hablamos acerca de la pérdida de la continuidad de la superficie, ¿no? Del hueso. Eh, Entre ellas se puede evidenciar una fisura, ¿ya? ¿Qué significa una fisura? El hueso no se va a romper por completo, pero sí va a haber como una especie de rajadura, ¿ya? Tu hueso, te golpeas, por ejemplo, aquí como el dibujo, ¿no? Como la imagen. Esta persona se ha golpeado la pierna, ¿ya? Y ha habido lesión del hueso, pero aparentemente, ¿no? Esta es una rotura, ¿ya? O una descontinuidad del hueso, pero no se ha roto por completo. Parece que fuera solamente como una rajadura pequeña, ¿no? Pero no se ha roto por completo el hueso. Ahora, eso se puede ya hablar de una fractura, ya sea una fisura o una rotura incompleta, ¿no?
En caso de los tipos de fractura, nosotros encontramos dos tipos. Una de ellas es la fractura cerrada, ¿ya? Y si ustedes pueden ver la imagen, es de la pérdida de la continuidad del hueso, ¿no? El hueso se rompe, sí, pero noten ustedes que la piel de la víctima, ¿ya? Está íntegra, ¿ya? Está intacta. Por dentro, yo a través de una imagen de fluoroscopía o radiología, yo podría evidenciar que el hueso efectivamente está roto por completo. Miren ustedes acá la imagen, está roto, ¿ya? Roto, roto. Acá se ha perdido la continuidad normal del hueso. Entonces, esto que se ha roto, que se ha partido en dos prácticamente, ¿ya? Ya se habla de una fractura, ¿no? Total. Pero si hablamos de los tipos de fractura, esta sería una cerrada. ¿Por qué? Porque se da ya el rompimiento ya total del hueso, pero solamente por dentro, más lo que yo vea externamente, ya externamente, porque es lo que ustedes van a hacer cuando atienden pacientes como primeros auxilios, ustedes van a notar, bueno, sí, de repente pues se ha fracturado, pero no veo ya que la piel haya hecho una herida o una ruptura, ya, no hay nada, la piel está íntegra. Pero de repente, ¿cómo me puedo dar yo cuenta que estoy frente a una fractura cerrada? ¿Ya? Cuando se aprecia una deformidad, ¿ya? En la zona. Entonces aquí también hay que evidenciar si es de repente una articulación, ya como codo, hombro, rodilla, sí, o muñeca, ¿no? Cualquiera de esas, si hay es una deformidad en articulaciones, de repente yo estoy hablando de luxación, ¿ya? Pero si existe una deformidad, ¿no? De repente aquí en el antebrazo, ¿no? Entonces yo ya estoy hablando de una fractura de repente. Pero si no hay herida o no hay una pérdida de integridad de la piel, ¿no? Entonces estoy hablando de una fractura ya cerrada porque la fractura se está llevando a cabo adentro, algo que yo no podría ver, pero sí lo podría entender porque existe una deformidad, ¿ya? Externamente, deformidad, más no un rompimiento de la piel. Muy diferente a esta siguiente imagen. Este es el segundo tipo de fractura, que es la fractura abierta. En la fractura abierta se va a llevar a cabo igual, de repente por una lesión muy intensa que ha recibido, ¿no? Un accidente de repente ha tenido esta víctima y se ha lesionado el antebrazo, miren ustedes, ha habido una lesión. Pero esta lesión ya se puede evidenciar, uno, es una fractura porque yo veo que acá el hueso, ¿no? Eh, se ha roto en dos, ¿ya? Entonces acá ha habido una fractura total, ¿no? Se ha roto en dos, ¿no? Y aparte, yo puedo observarlo, ¿no? Si nosotros somos los auxiliadores y estamos frente a esta situación, yo veo inclusive la ruptura de los huesos y adicional a eso, ¿ya? Se está viendo una herida, ¿ya? Una herida. Entonces aquí, aparte que ha habido una descontinuidad normal del hueso, ¿no? Estamos hablando ya de una fractura y que a eso ya se ha sumado una herida ya grande, porque estos huesos al momento de fracturarse, han roto también la integridad normal de la piel. Entonces aquí se ha producido una herida. ¿Qué más? ¿Qué más se ha producido aquí? Aparte de la herida, ¿qué vemos? Sangre, ¿no? Entonces aquí hay una ruptura del hueso, se ha producido adicional a eso una herida, ¿no? Y bueno, esta herida ha conllevado a una hemorragia. Ahora,
¿qué tenemos que hacer? Eso lo vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, tengamos en cuenta, ¿ya? Que la fractura abierta, entonces la fractura es la descontinuidad del hueso, ¿no? Y adicional a eso, se ha producido una herida, ¿no? Porque el hueso, al romperse, también ha generado una descontinuidad normal de la piel, ha producido una herida y esto acompañado de hemorragia, ¿ya? De sangrado. Obviamente, esto es un foco, ¿ya? Para inicio de una infección. Entonces, si se da esto, este paciente sí o sí tiene que ser trasladado a un centro hospitalario. Ahora, les pregunto, este hueso que ustedes ven ahí, uy, no, ya le va a entrar este microorganismo, se puede infectar. No, mejor lo regreso, ¿no? Lo regreso, lo cierro y lo llevo al centro de salud. No, ya la recomendación es que no se debe realizar ese de acción, ¿ya? Lo que vamos a realizar para ese tipo de pacientes que sufren fracturas en general, ya sea la abierta o la cerrada, ¿ya? Primero, nosotros tenemos que aplicar la regla del PAS. ¿Y cuál es la regla del PAS? La regla del PAS, ¿ya? Tiene que ver con unas siglas, ya son unas siglas, en el cual nos va a remarcar cuáles son las acciones que vamos a tomar en cuenta para poder auxiliar a esta persona. Por lo general, estos pacientes que sufren fracturas puede darse en un lugar concurrido, ¿ya? Puede ser también de repente por algún accidente que se ha sufrido en ese momento y ha producido esta fractura o lesiones, ¿ya? Y nosotros tenemos que tomar ciertas precauciones. Recuerden que cuando vamos a auxiliar a una víctima, nosotros tenemos que asegurarnos que también sea seguro para nosotros, ya seguro para el paciente y seguro para ustedes que van a ser auxiliadores. Entonces, aplicando la regla del PAS, ¿qué tiene cada una de estas siglas? La P, que significa proteger. Entonces, con esta sigla de proteger, ¿ya? Nosotros vamos a observar que la escena donde se ha llevado este accidente, ¿ya? Sea seguro. Y si no es seguro, profesora, nosotros lo vamos a volver seguro, ¿ya? Vean ustedes aquí en la imagen, aquí hay un auxiliador que porta un chaleco con unas líneas que son bien luminosas, ¿ya? Esto para que de lejos las personas puedan observar, ¿no? Que hay una persona ahí, ¿no? Entonces, este auxiliador ya está dejando unos triángulos, que son los triángulos de seguridad, lo más lejos, ¿ya? De la víctima. Y también lo que se puede hacer es cercar la zona, ¿ya? Y si estamos frente, pues, a una vía donde pasan un montón de autos, la idea es cercar la zona y que los autos se vayan derivados a otra zona de la pista, fuera del accidente. Y es lo que nosotros hemos visto de repente en muchos de los programas de noticia, ¿no? Cuando van en el momento del accidente, van a notar ustedes que ya alrededor hay un montón de policías, bomberos, y estos policías también tienen la tarea de poder cercar la zona donde se llevó el accidente. Esto para evitar más accidentes. Imagínense que ustedes ya lo dejan sin esas protecciones y el carro pasa y como nosotros tenemos esa costumbre de observar, ¿no? Eh, y distraemos lo que estamos haciendo, que es el manejar el auto, pues también podemos producir otro choque, ¿no? Esa no es la idea, ¿ya? Entonces, lo primero, proteger la zona o la escena donde se realizó este accidente. Después de que yo he protegido la escena para la víctima y para mí, ¿ya? Ahora puedo proceder a la siguiente sigla, que es la A, que es avisar. En este punto, yo tengo que observar más o menos en qué situación estoy. Si ha sido un accidente automovilístico, ¿ya? Yo tengo que llamar
a la policía, tengo que llamar de repente a los bomberos, yo tengo que llamar de repente al SAMU, ¿no? El SAMU es uno de los servicios de emergencia de aquí del país, aquí en Perú. Si ustedes tienen de repente algún otro servicio por su Ministerio de Salud de cada uno de sus países, en caso de nosotros es el SAMU, ¿ya? Después de que yo he dado aviso, ¿no? De lo que se está llevando a cabo aquí, de cuántas personas se han encontrado accidentadas, de en qué situación se ha dado el accidente, yo voy ya avisando a estas instituciones, servicios médicos de emergencia para que vengan al auxilio, porque recuerden que yo solita no voy a poder con tantas víctimas aquí, ¿no? En el accidente. ¿Ya? Entonces yo tengo que llamar para que también me tengan que relevar y trasladar a esas personas que necesitan una ayuda más especializada. Y finalmente, la S, que significa socorrer. Aquí yo ya tengo que empezar a analizar a cada una de las víctimas, ¿ya? Ver en qué estado se encuentran y empezar a clasificarlas también. ¿Ya? Esos son triajes que se realizan cuando son múltiples víctimas, ¿no? En este caso, como ven en el dibujo, hay solo una víctima, pero si hubiera de repente múltiples víctimas, yo tendría que empezar a hacer una clasificación, un triaje, ¿no? Y empezar a seleccionar a las víctimas en cuanto a la prioridad de atención. ¿Quién necesita ya una atención y quién puede esperar? ¿Ya? Entonces yo ya inicio ¿ya? Los primeros auxilios en estas víctimas. Bien, paso al siguiente y en este caso ya voy a tener que evaluar al accidentado, ¿no? Nosotros le llamamos evaluación secundaria. Aquí yo voy a evaluar si el paciente tiene los signos vitales, como en este caso, como es algo rápido que tengo que evaluar, es la respiración, el pulso. ¿Se acuerdan de el tema que hicimos de RCP? En RCP, ¿no? Evaluamos igualito, son los mismos pasos. Miren, noten ustedes, la víctima, ¿no? Está en una posición boca arriba, a buena hora, digo, porque a veces encontramos a víctimas en posiciones un poco difíciles, ¿ya? Y va a ser la tarea cuando son este tipo de posiciones difíciles, como sentado, boca abajo, a veces la evaluación secundaria va a tomar un poco de tiempo hasta posicionarlo en una mejor instancia, ¿no? En este caso, tenemos una víctima boca abajo y lo que está haciendo la auxiliadora es observar si esa persona respira, ¿no? Para ello, nosotros recordamos la clase anterior y hacemos la apertura de la vía aérea, ¿ya? Con la maniobra frente-mentón. Si esta persona ya tuviera alguna lesión en la columna, ¿ya? O alguna de las vértebras, si sospechamos que es eso, ¿ya? Nosotros no podemos hacer esta maniobra frente-mentón. Hay otra maniobra que existe ya para permeabilizar o aperturar la vía aérea, que en ese caso sería la maniobra de tracción mandibular, ¿ya? De tracción mandibular. Pero aparentemente esta víctima no la tiene, así que la auxiliadora está realizando la apertura de la vía aérea con frente mentón, ¿no? Aquí estamos buscando si la persona si efectivamente está respirando, por eso ella está observando, ¿no? Y sintiendo y oyendo si es que la víctima está respirando o no. Otra de las cosas que nosotros vamos a observar en esta evaluación secundaria es el pulso, ¿ya? Y como estamos en una emergencia, lo ideal en caso del adulto es evaluar el pulso carotidio, ¿ya? Esa que está al costado de la tráquea y acá al costado del cuello, podemos evaluar. Y el estado de conciencia también, ¿no? El estado de conciencia, pasarle la voz, despertar, señora, ¿está bien? Señora, ¿está bien?
haciendo esas preguntas con una voz fuerte, ya para que la víctima pueda de repente despertar, ¿no? Y conversar o referir lo que ha pasado durante este problema, ¿no? Aquí en esta posición empezamos a buscar también lesiones, ¿no? Y justo aquí va lo que nos está interesando para esta sesión, ¿no? Buscar algún tipo de lesión como hemorragias, que es lo más importante, ¿ya? Porque si nosotros no controlamos la hemorragia, lo que va a producirse, ¿cuál es? Es el shock, ¿no? Entonces tratemos de que vaya a esa complicación más grave, ¿ya? Busquemos hemorragias, ¿ya? Busquemos fracturas, ahorita que estamos viendo fracturas, ¿ya? Y si evidenciamos una fractura, ¿qué debemos de hacer? Primero, tranquilizar al accidentado y explicarle cualquier maniobra que tengamos que realizar antes de llevarlo a cabo. Si el paciente o la víctima contara con anillos, relojes, ¿ya? Se van a tener que retirar. Y si vemos la lesión de la fractura, ya tenemos que tratar de romper la ropa ya de alrededor de donde se ha observado la lesión, ¿ya? Romper, cortar lo que se pueda para dejar mejor expuesto, ¿no? A la vista dónde se está llevando a cabo esa lesión. ¿Para qué? ¿Ya? Para poderla inmovilizar, ¿ya? Nosotros ya sabemos que esos huesos, si es una fractura abierta, ¿ya? No es que el hueso lo voy a regresar a su sitio y lo voy a cerrar. No, eso no se hace, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es inmovilizar la fractura, ¿ya? En la misma posición que la vamos a encontrar. Si es una fractura abierta, ya lo que vamos a hacer es inmovilizar también ese hueso para que no se mueva, ¿no? Durante el traslado, ¿ya? Otra a eso es lo que estábamos mencionando, ¿no? En caso de las fracturas abiertas, vamos a cubrir la herida con apósitos o pañuelos limpios, ¿ya? Antes de inmovilizar. Tener presente el peligro de infección que puede conllevar estas fracturas, así que tratemos de usar apósitos limpios, ¿ya? Para poder mantener fijo, ya, esos huesos. Y si hubiera hemorragias, hay que controlarlas. ¿Ya? Recuerden que si es una fractura abierta, de todas maneras va a haber descontinuidad de la piel y esto, al momento que haya la descontinuidad de la piel, va a empezar a romperse de repente algunos vasos. Hay que estar atentos ahora qué tipo de vaso, ¿no? Puede ser una hemorragia arterial, una hemorragia venosa, ¿ya? Una hemorragia capilar es muy raro, pero una hemorragia venosa y arterial son una de las hemorragias que sobre todo la venosa que se puede controlar. En caso de la arterial, ahí sí va a haber un problema porque tenemos que nosotros controlarla muy bien, si no, sí o sí nuestros pacientes pueden chocarse, ¿no? Hacer un shock hipovolémico. Después de que yo he controlado, ¿no? Esta lesión, que es la fractura, tengo que trasladar a la víctima a un centro hospitalario, ¿ya? Recuerden que el traslado al centro hospitalario tiene que ser un lugar donde puedan resolver este problema de salud. No podemos llevar a una víctima, ¿ya? Con este problema a una posta o a un centro de salud. Ya nuevamente les empiezo a recordar que deben ir a un hospital ya de mayor resolución para ese tipo de lesiones. Recuerden que no solamente es una fractura, ya viene acompañada esta a veces de otro tipo de lesiones que en ese momento parece que no fuera muy importante, ¿ya? Pero de repente tiene una fractura interna y como yo no lo veo porque no ha habido desgarro de la piel, lo puedo pasar por alto. Pero adentro se está llevando a cabo una fractura, ¿ya? Una fractura cerrada, acompañado de hemorragia, ¿ya? ¿Y cómo lo controlo? Si yo no lo puedo ver en ese momento, ¿no? Entonces, sí o sí, esta persona debe ser trasladada a un centro especializado. Y aquí está la foto de un equipo de salud que pertenecen al SAMU, ya el SAMU hace
hace este servicio prehospitalario, ¿ya? Y quien comanda este servicio es nuestro Ministerio de Salud, ¿ya? De aquí de Perú. Aquí trabajan profesionales de la salud, ¿ya? Enfermeros y médicos. De repente muy diferente a los bomberos, que son personas voluntarias y que tenemos de todas las profesiones. Aquí no, en el SAMU no. En el SAMU solo trabajan profesionales de la salud. Bien, entre los materiales que podemos nosotros utilizar para inmovilizar estas lesiones, y hablo de cualquiera de las lesiones, ya sea esguince, ya sea luxación o sea fractura, ¿ya? Yo puedo utilizar las férulas o las vendas. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estos materiales o insumos que van a ser para la inmovilización de esta lesión? Ya es de detener el daño causado por el esguince o la fractura luxación, ¿ya? Y además esto va a facilitar el traslado de la víctima. En caso de las férulas, ¿ya? Van a servir para inmovilizar una extremidad que presenta un hueso roto, ¿ya? Las vendas son utilizadas para sujetar y fijar las férulas, ¿no? A la zona lesionada, y no se puede abrir aquí, pero lo vamos a salir aquí ya. Esto de aquí es un video que les he traído acerca de Mejor no te la juegues. aquí. Este video que les voy a mostrar es una férula de que se arma con cartón. ¿Por qué les he traído este video? Porque recordemos, nosotros estamos de repente en la calle, nadie carga unas férulas en su cartera o en su mochila, ¿ya? Entonces, en lo que se pueda, tratemos de tener lo más básico, que son guantes, manoplas, en sus mochilas, ¿ya? O en sus bolsillos. Eso es lo más básico. Pero otro tipo de instrumentos o insumos, de repente no lo vamos a tener a la mano, ¿ya? Entonces, para poder inmovilizar alguna parte lesionada de la víctima, nosotros podemos hacer uso de los cartones, ¿ya? El cartón, pues, es un material no tan rígido, ¿no? Como la madera, ¿no? Pero de alguna manera puede mantener ya inmovilizada la zona de la lesión, ¿ya? Y aquí les he traído un ejemplo de armado de férula con cartón, ¿ya? Y la lesión aquí se ha llevado a cabo en el tobillo, ¿ya? Vamos a ver. Inmovilización de pierna con cartón. Se coloca un cartón en la zona de la fractura, rodeándola por completo, de forma que quede la zona de la fractura cubierta por el cartón. Se ajusta con una correa, cordón o lo que se tenga en el momento, de manera que le impida el movimiento o flexión de la pierna para así poder evitar una fractura de mayor gravedad. Bien, ahí se llevó a cabo una inmovilización ya del tobillo, pero vean ustedes que ella ha desarrollado también la inmovilización de toda la pierna. Sí, cuanto mayor ya sea la inmovilización de la zona,
mucho mejor, para que haya menos movimiento y no cause mayor complicación. Obviamente que si hay más movimiento de esa parte puede producir dolor intenso en la persona. Lo ideal que estas férulas tengan que ser armadas si es posible, con 2 personas, porque mientras va colocando un auxiliador, la férula, a veces el miembro puede moverse, entonces la otra persona se encarga de inmovilizar el miembro y la otra va colocando la férula, ¿no? Para que se mantenga la rigidez y la inmovilización. Aquí, este es otro video que les estoy compartiendo. Este es una férula para inmovilizar, en este caso, el hombro, ¿ya? La parte superior del cuerpo. Ella tiene el nombre de cabestrillo y vean ustedes. Veamos la forma de inmovilizar un brazo con un cabestrillo improvisado. Vean Sitúese ustedes detrás de cómo la arma persona el y cabestrillo. coloque la venda ¿ya? triangular extendida vertical de forma que cuelgue por debajo del brazo lesionado, o delante, sobre el torso. La punta superior debe pasar por encima del hombro sano y la que queda en medio hacia el codo del brazo lesionado. Coloque el antebrazo de la víctima ligeramente oblicuo, es decir, que la mano quede un poco más alta que el codo, cruzada sobre su pecho, con los dedos hacia el hombro opuesto. Sujete la punta más cercana al codo. Lleve el otro extremo del triángulo hacia el hombro del brazo lesionado, de forma que el brazo repose sobre la tela. Amarre con un nudo los 2 extremos hacia un lado del cuello, remetiendo los extremos por debajo del nudo para almohadillar. No coloque el nudo sobre los huesos de la columna vertebral. Remeta o pliegue la punta que queda libre de forma que el pañuelo se ajuste bien alrededor del codo. Si es posible, sujetarla con un imperdible o esparadrapo. Deje los dedos descubiertos para controlar el color y la temperatura. Bien, aquí por ejemplo han hecho uso de un cabestrillo, ¿no? Artesanal. La señorita utilizó un pañuelo, pashmina, para poder hacer la inmovilización del hombro, del brazo, ¿no? O del antebrazo, ¿no? Es para poder mantener la inmovilización de la parte superior de las extremidades, ¿no? La parte final, ya del video, hace mención, ya que nosotros igual cuando realicemos inmovilizaciones, ya hay que ver cómo está la parte distal de los miembros. Ya vean ustedes siempre, no vaya a ser que se esté colocando de un color azulado, morado, ya porque, ¿qué pasa? La circulación no está pasando normalmente por ahí y se está evidenciando con ese tipo de color, que no es normal. ¿Qué otra cosa más? El paciente puede sentir a veces hormigueo. Si siente hormigueo en esa parte, es porque nosotros estamos de repente presionando ya la zona y no estamos también dejando que circule la sangre, por eso siente ese hormigueo. ¿ya? Entonces, preguntemos y observemos. Y bueno, este último video para lo que es férula, ya también lo he traído porque en la parte prehospitalaria, que tiene que ver mucho con nuestro trabajo como auxiliadores, los bomberos cuentan ya con este tipo de insumos. No todos, pero la gran mayoría ya está haciendo uso de este insumo, que es una férula neumática, ¿ya? Igual tiene la misma función, la de inmovilizar la zona. Así como vieron la señorita cuando empezó a inmovilizar la pierna totalmente con un cartón, ¿no? Y está envuelta con un vendaje, nosotros también podemos realizar ese mismo efecto, pero con la férula neumática. Entonces, por favor, veamos el video hasta aquí. Bien, esta es una férula neumática que nosotros la utilizamos para inmovilizar el enfermo en el caso de que no hay una fractura expuesta. ¿Por qué? Porque si es expuesta, pero si está salido, pues va a dañar la férula y se va a desinflar. La función que cumple es esterilización. ¿Sí? Tiene su cierre.
Tenemos nuestro bombero. Ahí yo sé que tenemos una red estabilizada para que no haya ningún movimiento brusco y el daño o las fracturas se puedan agravar. Listo. Muy bien. Entonces, listo. Esa inmovilización tiene el mismo objetivo como les había mencionado, ¿ya? No sé si habrán escuchado al momento de que el bombero, nuestro bombero de aquí de nuestro país, ¿no? Empieza a hacer el insuflado de esta férula. ¿Vieron? Es como si estuvieran inflando un globo, igualito. Tiene ahí una apertura donde se va a colocar la boquilla del inflador y va a empezar a hacer, ¿no? El inflado de toda la férula. Se va a inflar como si fuera un globo. Habrán escuchado en el video que la señorita se queja, ¿no? Como diciendo hasta ahí nomás, ¿no? ¿Por qué? Porque esa insuflación lo que va a producir es la compresión y se va a fijar tanto, ¿ya? O va a sentir la inmovilización tanto que va a sentir una presión fuerte. Entonces, por eso también tiene un límite, ¿ya? Si nosotros insuflamos de una manera más intensa, llenamos de más aire esa parte, aparte que puede correr el riesgo de reventarse, ¿ya? Lo que vamos a producir, aparte de la inmovilización, ¿ya? Es también cortar el flujo sanguíneo normal de la sangre ahí. Entonces, cuando retiremos la férula neumática, la pierna de repente llega al hospital y la pierna ya está de color morado o hasta negro, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Aparte de inmovilizar, ¿no? Hemos cortado el flujo normal de la sangre, ¿no? Y si pasa tanto tiempo, podemos hasta necrosar, ¿no? Y el paciente puede perder la pierna. ¿Ya? Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando utilicemos este tipo de férula. Y otro de los materiales muy importantes para la inmovilización y sobre todo para fijar, ¿no? Hemos visto en la férula de cartón que el personal auxiliador usó un vendaje. Otra de las opciones para poder fijar bien esa férula de cartón mencionaba que puede ser una correa, pueden ser pasadores también, pero ella optó por vendajes, ¿no? Y vendaje acompaña mucho estas férulas, entonces es importante también conocer cómo estos vendajes pueden ayudar en la inmovilización. Con férula o sin férula también se puede producir la inmovilización de la zona afectada, ¿ya? Entonces vamos a ver este vendaje. Este es un vendaje. Este es un vendaje que se va a hacer para inmovilizar la articulación de la muñeca, ¿ya? Es un vendaje, nosotros le llamamos de tipo 8, ¿ya? Esto lo pueden hacer en todas las articulaciones, en lo que puede ser en la rodilla, en la muñeca, ya en el tobillo. Ya en este caso lo vamos a ver ahora en la muñeca. Queremos inmovilizarla y vamos a ver, voy a ponerle un audio. Para que poder facilitar la corrida, ¿no? Si en el caso estuviese así, habría un entorpecimiento del procedimiento. Entonces, empezamos. Primera vuelta. Dejamos un poco de espacio aquí arriba para poder fijar. En esta vuelta doblamos. En esta tercera lo que vamos a hacer es correr hacia arriba. Corremos hacia arriba. La venda va a pasar hacia abajo. Vamos a girar nuevamente. Fijamos una vez más en la muñeca. A nivel más alto. Procedemos nuevamente con la mano. Giramos. Ojo, si han sido quemaduras o lesiones que también están abarcando aquí en los interdigitales,
Se tiene que vendar dedo por dedo para evitar que la piel se junte, ¿ok? Entonces, seguimos realizando una vez más el vendaje. Una vez más fijamos. Y finalmente, para terminar, realizamos la fijación con el esparadrapo. Y así tenemos nuestra manito vendada, ¿no? Si le diríamos al paciente doble, va a tener una ligera limitación, ¿no? Ya que el vendaje es uno de sus objetivos, limitar el movimiento, la limitación en esa zona y poder favorecer la rehabilitación de la zona, ¿no? Nos fijamos una vez más que los deditos no estén muy fríos y que haya una buena circulación y que no tenga algún tipo de hormigueo, ¿no? O parestesia a nivel distal. Muy bien, entonces la recomendación cuando se haga la colocación de las vendas, ¿ya? Hay que preguntar al paciente si está consciente, ¿ya? Si tiene alguna sensación de frío, ¿ya? Porque eso puede indicar que yo he ajustado demasiado este vendaje, ¿ya? Otra de las cosas que yo debo de tomar en cuenta es saber si tiene la sensación de hormigueo, ya porque ahí está también dificultad para que circule normalmente la sangre, ya. Y puedo evidenciar también si es que hay pasaje normal de la sangre, ¿no? Haciéndole presión, ¿no? En la punta de los dedos, ¿ya? Y ver si hay un retorno normal, ¿no? Que ese retorno, que es el llenado capilar, ¿ya? Es menor de 2 segundos. Entonces está muy bien colocado ese vendaje. Otro de los vendajes que nosotros, o son usuales, ¿ya? El vendaje de cabeza, ¿ya? Que es el vendaje llamado de tipo capelina. Este tipo de vendaje también va a servir mucho para alguna lesión, ¿no? Alguna lesión osteomuscular que pueda tener la víctima, ¿ya? Eso también me va a servir para poder fijar heridas, porque si hay alguna lesión, de repente también se puede evidenciar alguna herida o pequeña hemorragia, y con esto también va a ayudar no solamente a fijar, sino a comprimir, ¿no? Y evitar que siga sangrando ya esa herida. Entonces aquí también les he traído ese video. Este tipo de capelina que va a realizar el auxiliador, ya es una capelina de Hipócrates, porque en esta capelina vamos a utilizar dos vendajes, dos rollitos de vendaje para poder fijar, ¿ya? O inmovilizar esta zona que ha sido lesionada en este caso. Ahora vamos a sostener los apósitos que se encuentren en la zona superior de la cabeza. Una vez que hayamos realizado la primera vuelta y media de anclaje, entraremos desde la zona posterior con la segunda venda. Aplicaremos la lengüeta de esta segunda venda sobre la zona posterior del occipital y la sujetaremos pasando por encima la venda con la que estamos dando las vueltas circulares. Una vez hecho esto, pasaremos la venda hacia la cara anterior y cuando esté situada sobre la zona frontal la volveremos a fijar con la venda con la que estamos dando vueltas alrededor del perímetro de la cabeza. Desde este punto volveremos hacia la zona posterior, la volveremos a fijar y así repetiremos sucesivamente el movimiento de posterior anterior y anterior posterior hasta que quede cubierta totalmente la zona superior de la cabeza. Debemos procurar que el último trayecto superior discurra desde la zona anterior a la posterior por el centro de la cabeza. Así es mucho más sencillo acabar el vendaje. Una vez cubierta la totalidad de la zona superior de la cabeza, cortamos el segundo rollo de venda.
Una vez cortado el segundo rollo de venda, daremos de 6 a 7 vueltas alrededor del perímetro de la cabeza o hasta que se acabe la primera venda. Debemos recordar que el material de elección para realizar la capelina de Hipócrates es la venda de gasa. En el vídeo se ha utilizado la venda de crepé, dado que, al tener los bordes marcados con una línea roja, permite identificar perfectamente cada una de las vueltas, así como por dónde discurren las vueltas que se aplican en la zona superior. Es preferible que la lengüeta final de fijación del vendaje quede en la zona posterior. En el vídeo se aplica en el lateral para que quede enfocada en cámara. Como cualquier vendaje blando, la lengüeta de fijación deberá tener forma en punta de flecha. Para esto invertiremos la zona superior e inferior de la lengüeta para fijarla posteriormente con 3 tiras de esparadrapo. Una que discurrirá por la zona central y otras 2 que cubrirán la mitad superior e inferior de la primera tira, quedando esta totalmente tapada. Tras fijar esta lengüeta, recordemos que tenemos al paciente con la mitad de los ojos y la mitad de las orejas tapadas. Para esto tendremos que recuperar la visión y la audición. Recordemos la regla mnemotécnica inicial de no ve, no oye. Ahora el paciente tiene que ver y oír. Con este motivo vamos a plegar el vendaje hacia adentro. Empezaremos por la zona de los ojos, dado que con cada pliegue que realicemos hacia el interior del vendaje va a aumentar la tensión del vendaje, quedando aún más fijado. Si realizáramos primero la recuperación de las orejas, el borde anterior del vendaje se clavaría sobre los ojos y sería muy molesto para el paciente. Tal y como se muestra en el vídeo, que la lengüeta de fijación haya quedado sobre la oreja izquierda en el lateral, nos va a complicar en parte la recuperación de esta zona. Por eso mismo se ha comentado que la lengüeta de fijación es ideal que quede en la zona posterior del vendaje. Una vez recuperados tanto los ojos como las orejas del paciente, ya solo queda por acabar de proteger el vendaje. Para esto aplicaremos 2 tiras de esparadrapo que se cruzarán en la zona superior. Y por último aplicaremos toda una tira de esparadrapo que recogerá el perímetro de la cabeza. Muy bien. Entonces, con esto, ¿ya? Se ha realizado el vendaje de cabeza, llamado también capelina de Hipócrates. Ya. Aquí hay otro vendaje. Este vendaje es un vendaje de circular combinado con... Para un gran dolor de cabeza, Este es un vendaje ya para muñón. Si, por ejemplo, existe ya una pérdida del miembro, ya, y se hace la compresión de la herida, ¿no? Con una gasa o un paño, una tela, entonces toca proteger, ya, inmovilizar esa zona. Entonces, lo que se está llevando aquí es es una situación ya de pérdida del miembro. Por eso es que acá están haciendo la simulación que los deditos cerrados, porque está haciendo la simulación de que esta parte de aquí es como un muñón, ya porque ya se perdió el miembro normal, que puede ser la mano, ha quedado el muñoncito, se ha protegido con una tela, una gasa, esta parte donde se ha producido la herida, ¿no? Porque ha habido una fractura, una pérdida total de la mano, y van a hacer el vendaje en caso de este tipo de lesión que es muñón. Vale, una vez dadas las 2 vueltas, vamos por la parte de atrás, la venda de esta forma para poder pasarla por delante. Una vez dada esa vuelta, volvemos a hacer lo mismo y para fijarlo damos otra vuelta por la muñeca. Volvemos a hacer lo mismo, desde la parte de atrás, cubriendo todo el muñón. Volvemos a dar la vuelta por detrás.
y lo hacemos una vez más para fijar bien todo. Y una vez hecho esto ya cubriríamos bien todo. Y una vez hecho daríamos 2 vueltas más sobre la muñeca para fijarlo bien y en este caso cortaríamos la venda y fijaríamos con esparadrapo. Vale, vamos a hacer un vendaje. Muy bien. Y finalmente aquí les he traído otro vendaje. Bueno, existen muchos tipos de vendaje para pierna, brazo, antebrazo, ¿ya? Las formas pueden ser circular, espiga, ¿ya? Que es una de los vendajes que también se usa mucho porque tienen no solamente el objetivo de fijar, sino también de hacer la compresión, ¿ya? Entonces, es muy buena este tipo de vendaje, ya para tener mayor efectividad en cuanto a la inmovilización de la zona afectada. Bien. Aquí ya nosotros... Este vendaje es un vendaje que se usa especialmente en miembros inferiores. Como todo vendaje se empieza a nivel de la parte más distal de la extremidad, siempre dando 2 vueltas. 1, 2. Vamos a ir subiendo progresivamente y al mismo tiempo vamos a descender. Vamos a cubrir 2/3 siempre de la venda, la cual se encuentra. Puede hacer un vendaje uniforme, adecuado. ¿Para qué nos sirve esto? Para cubrir depósitos, para cubrir heridas, para ayudar en el retorno venoso de los miembros inferiores, los cuales sirven bastante. Es bastante sencillo, es un vendaje que va a ajustar muy bien, quedando de esta manera. Miren, que queda uniforme, adecuado y Bien. Entonces, ese tipo de vendaje, todos los vendajes que hemos revisado ahora, si se han dado cuenta, siempre están iniciando con un doble circular. O sea, 2 veces van cubriendo la parte inicial, ¿ya? Del vendaje. Esto le va a dar fuerza al vendaje cuando van a tener que formar lo que tengan que formar. En caso, por ejemplo, de articulaciones, que es el vendaje de tipo 8, eso le va a dar fuerza porque el de tipo 8 va a empezar a estirar. Vieron que el vendaje estira hacia la mano y luego retorna y estira, al igual que en muñón. Entonces, todos los vendajes siempre van a iniciar con 2 circulares y también van a terminar con otras 2 circulares y se van a luego fijar con un esparadrapo, o ya los vendajes vienen con unos ganchitos de metal, ya que se van a tener que también ayudar a fijar el vendaje. Pero si no, lo hacemos con esparadrapo, no hay problema. Bien, en cuanto al transporte de las víctimas, ya se habla del traslado o la movilización de la víctima. ¿Por qué motivo? Porque uno necesita que esta persona, esta víctima, debe ser evacuada para brindarle una mejor atención, ¿no? Otro es que nosotros cuando vamos a realizar la atención habíamos hablado de que la zona o la escena donde se está llevando a cabo este accidente debe ser seguro para ti y para la víctima. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo tengo que alejar a la víctima. Uno, veo si es seguro, atiendo. Si puedo movilizar a la víctima, la movilizo. ¿Para qué? Para que también ella esté salvaguardada de ese peligro que puede existir a futuro, ¿ya? Entonces, por ese motivo yo tendría que trasladar o hacer el transporte del paciente, ¿ya? Ahora se habla que es uno de los procedimientos de primeros auxilios también muy delicados, ya que si no se hace de una forma adecuada,
puede producir daño a la víctima seriamente, ¿no? Causándole lesiones irreversibles. ¿Y esto por qué? Hay que conocer, ¿ya? Frente a qué lesiones tiene la víctima. Si es una persona de repente que ha sufrido un desmayo, ¿no? Vean ustedes la imagen de esta diapositiva, ¿no? Vean cómo traslada el auxiliador a la víctima. La víctima está totalmente echada sobre el regazo está echada, perdón, encima de los hombros del auxiliador, ¿no? Y aparentemente es como una posición antálgica, ¿no? Media dolorosa. Entonces, si es una persona que no ha sufrido algún problema cervical o de columna, no hay ningún problema, se puede trasladar, ¿no? O ha sufrido, como les mencionaba, un desmayo, bueno, lo puedo cargar. Pero si es una persona que se ha caído del piso 10 de un edificio, este tipo de posición de la víctima no sería la adecuada porque lo que yo puedo producir es una lesión mucho mayor y producir pues complicaciones irreversibles en la víctima, ¿no? Entre los métodos de traslado, yo tengo el método de traslado por arrastre directo, ¿no? Como ustedes ven aquí en la imagen, yo veo a la víctima, ¿no? Y lo que hago es solo llevarlo de los brazos y empezar a jalar y retirar de la zona donde se ha llevado a cabo el accidente, porque puede luego futuro producirse un mayor riesgo para la vida de la víctima y para mí como auxiliadora. Y aquí hay otros métodos, ya, del cual también pueden ser utilizados para trasladar a la víctima. Podemos a través de, por debajo de las axilas, llevamos nuestras manos como auxiliadores y empezamos a jalar a la persona afectada. También podemos hacer uso de unas sábanas, ¿no? Lo puedo hacer solo una persona, lo pueden hacer dos personas, ¿ya? Entre otros de los tipos está el de arrastre indirecto. Puedo hacer uso de algún objeto, ¿no? En este caso, una silla. Esta silla también lo puedo yo transportar o puedo hacerlo de a dos, ¿no? Lo ideal es que sea siempre de dos personas, porque imagínense una persona de gran tamaño, de repente yo sola no podría realizar, ¿no? El traslado de esa víctima. Otro de los métodos es por levantamiento, ¿no? Justo lo que vimos en la primera imagen, donde el auxiliador llevaba a la víctima en sus hombros, ¿no? Esa es por levantamiento. Aquí hay una de las imágenes, yo también puedo trasladarlo a una de las víctimas, pero bueno, la víctima siempre en cuando, ¿no? Pueda adoptar, así como ven en la letra A, ¿no? Esta posición se puede dar siempre en cuando pues la víctima tenga menor peso, menor talla a la mía, ¿ya? Yo no puedo trasladar a una persona con el mismo tamaño, el mismo peso que yo, no podríamos. Entonces, en este tipo de traslado, siempre tiene que ser pues una víctima menor, ¿no? Para que yo pueda hacerlo sola. En caso no tuviéramos personas de la misma condición que el auxiliador, tendría que ser pues trasladado por dos personas, ¿no? Como vemos aquí en la letra B, ¿no? Cada una brindando un apoyo a los lados de la víctima, ¿ya? Otro de los traslados es esta, la que puede ser también de dos personas. Obviamente la persona que no tiene, digamos, la fuerza suficiente para poder cargar una víctima, ¿no? De mayor tamaño o peso, esta persona tendría que trasladar la parte inferior de la víctima, ¿ya? Y la persona que puede estar en la capacidad de tener, ¿no? Obtener todo el peso de la víctima, tendría que ir en la parte superior, ¿no? De la víctima, así como vemos aquí en la imagen de la letra C. Y otro de los métodos de levantamiento ya para estas víctimas también puede ser el cruce
de las manos, ¿ya? Y entre ese cruce de las manos de los auxiliadores puede sentarse la víctima, ¿no? Y de esa manera también hacer el traslado. Lo podemos hacer con 2 manos, se puede hacer con 3 o el cruce de las cuatro manos de los auxiliadores, ¿ya? Y entre ellas el paciente o la víctima, perdón, se puede sentar, ¿no? Reposar en esas manos y trasladarse también hacia un lugar más seguro. Bien, otro de los formas de traslado, mejor lo vamos a ver en un video, rápidamente. En cuclillas, colocará sus brazos por debajo de la paciente a manera de cuchara. A la voz de 3 subirán a la rodilla. Continuamente al pecho y luego procederán al transporte. Una vez llegado al sitio, procederemos a bajar a la víctima. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Este tipo de traslado, por favor, cuando se tenga que realizar, lo ideal es que se tenga que trasladar una víctima en una tabla rígida. Miren ustedes en el video, la víctima ya no está adoptando una forma lineal, ¿no? Vean ustedes que la parte de su espalda ya no está de forma lineal con las piernas. Y es porque los auxiliadores, de repente, uno, no están actuando al mismo tiempo. 2, no tienen la fuerza suficiente para poder sostener a la víctima. Eso también puede pasar, ¿ya? Si sospechamos de una lesión cervical, una lesión de columna, lo ideal es buscar algo rígido, una mesa, una tabla, ¿ya? Y trasladar a la víctima con ese tipo de accidente, ¿ya? Precauciones. Los movimientos deben ser precisos y rápidos para evitar así lesiones en la columna vertebral de nuestra víctima. Método del puente. Para este método necesitamos 4 auxiliadores y una víctima. Los auxiliares se colocarán con las piernas abiertas sobre la víctima. Alzarán a la víctima respetando el bloque cabeza, tronco y pies. El cuarto auxiliador introducirá la tabla. Suavemente bajaremos al paciente a nuestra tabla. Ahora ya podemos levantar fácilmente a nuestro paciente y trasladarlo a otro lugar. Método del gateo. Para este método necesitamos un auxiliador y una víctima. El auxiliador se colocará en 4 sobre la víctima. Si la víctima está consciente, procederá a cogerse del cuello del auxiliador. Si la víctima está inconsciente, procederemos a amarrar las manos. Y comenzamos. El movimiento es de gateo y de arrastre. Método del arrastre. Para esto necesitamos un auxiliador y una víctima. El auxiliador se colocará de rodillas a la cabeza de la víctima. Introducirá sus manos por la espalda y a la vez que levanta, introduce sus rodillas. La posición correcta del auxiliador consiste en que las 2 manos sujetarán el antebrazo de la víctima. Inmediatamente, con un solo movimiento, nos levantaremos y jalaremos hacia atrás. Arrastre por los pies. Para este método necesitamos un auxiliador y una víctima. El auxiliador se colocará a los pies de la víctima y alará para proceder al transporte. Método de cargar en brazos. Necesitamos 2 auxiliadores y una víctima. Existen 3 posiciones. La de 2 brazos, la de 3 manos,
En la de 3 manos se sostienen las muñecas. La mano libre sirve para sostener la pierna del paciente o abrir una puerta. Y la de 4 manos. Para el de 4 manos se sujeta de los antebrazos. Precaución. Para la utilización de este método, la víctima tiene que estar totalmente consciente, porque ayudará a subirse y a sujetarse del cuello de los auxiliadores. 1, 2, 3. Transporte en silla. Necesitamos 2 auxiliadores, una víctima y una silla que sea fuerte y rígida. Los auxiliadores, uno se colocará a la espalda de la silla y el otro delante. El auxiliador que está delante introducirá el pie por debajo de la silla, mientras el uno sujeta las patas de la silla, el otro sujetará el espaldar. A la voz del conteo comienza la movilización. 2, 3. Gracias por ver este video. Muy bien. Entonces, si algo que se tiene que mencionar es que si se va a utilizar algún objeto para el traslado de la víctima, sí tenemos que darnos cuenta de que sea resistente. Ya no va a ser que usemos una silla plástica y cuando traslademos la silla se rompa. Ya entonces el paciente se cae y de lo que tenía aparentemente solo una caída, ¿no? Lo que nosotros vamos a producir con eso es una fractura, o sea, vamos a complicar la situación. Y bueno, para hablar acerca de botiquín, esto ya es un insumo o un recurso más bien básico que nosotros debemos tener en el hogar. Es obligatorio para todo lugar, no solamente en la casa, sino también en otros espacios donde hay personas, ya como los lugares de transporte, buses o lugares de esparcimiento, ya como centros comerciales, es indispensable que exista un botiquín. Y el botiquín va a ser de acuerdo a la necesidad, ya, de donde nosotros estemos trabajando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso va a cambiar de repente la cantidad o los tipos de insumos que vamos a utilizar. En forma general, lo que debe contar nuestro botiquín debe ser con antisépticos, materiales de curación e instrumental. Entre los antisépticos debemos tener jabón líquido, alcohol de 70 grados, un suero fisiológico, clorexidina, agua estéril. Y entre los materiales de curación, lo más importante son las gasas, compresas, apósitos, ¿ya? Vendajes, bajalenguas, torniquetes. Ya sabemos, en caso de los torniquetes deben ser estos, ¿ya? Que son bajo un protocolo, ya especializado solo para hacer este tipo de compresiones, ¿ya? No los torniquetes artesanales, eso ya está prohibido. Pañuelos de tela grande de repente para usarlos como cabestrillo, ¿no? En caso de inmovilización de hombro. Y el instrumental, entre ellas pues tenemos todo nuestro equipo de protección personal, mascarillas, guantes, uso de termómetro, tensiómetro, linterna, ya, pinzas o tijeras para que nos sirva para hacer el corte, ¿no? De las ropas, tablillas, cartoncitos chicos, ¿no? Para hacer la inmovilización, bolsas de plástico, jeringas, ligadura y las férulas. ¿Cuál es la recomendación para el uso de estos botiquines? Es que como tiene instrumental peligroso, ¿no? O insumos que pueden ser contravenientes contra la salud, lo ideal es dejarlo siempre, ¿no? Fuera del alcance de los niños. Este tipo de botiquín no debe tener llaves ni candados. Debe estar en un lugar fácil y de fácil acceso, ¿ya? Para que todos los integrantes de la familia, ¿ya? O del trabajo, ¿no? Puedan utilizarlo muy rápidamente. No debe estar en lugares cálidos o muy húmedos porque recuerden que ustedes tienen insumos, ya que pueden deteriorarse, ¿ya? Entonces, no tienen que estar en estos ambientes. Debe ser revisado de forma periódica, ¿ya? Porque
hay ciertos insumos que también tienen unas fechas de vencimiento, ¿ya? Entonces hay que estar cambiándolas si necesitan o llegaron a su caducidad. Y bueno, los ocupantes de la casa deben conocer dónde se guarda y se utiliza, ¿no? Y si se utilizan, perdón, estos insumos se debe reponer, ¿ya? Para que siempre el botiquín esté completo, ¿ya? Ante cualquiera de estas situaciones. Y bien, como para concluir, eh, las lesiones osteomusculares van a requerir siempre un enfoque integral, ya que incluya prevención. Así que recordemos que siempre que tengamos alguna de estas lesiones, todas se pueden prevenir, ¿ya? Eviten correr, eviten usar zapatos de repente que no son adecuados a su talla, eso también puede ser dificultad para que hagan sus caminatas y puedan lesionarse, ¿no? Tacos muy altos también saben que si no, no se pueden dominar con facilidad, también pueden producir esguinces, entonces tengan mucho cuidado con ello. El tratamiento va a ser para cualquiera de las tres, esguince, luxación o fractura, las vamos a tratar siempre como si fueran una fractura, ¿ya? Si cualquiera de las tres, así para poderlas resumir, es que el primer auxilio que se va a brindar, cualquiera de esas tres lesiones a la cual nos enfrentemos, la vamos a tratar como si fueran una fractura, ¿ya? O sea, la primera es inmovilizar, ¿ya? Esa es la primera acción que ustedes van a realizar para las tres. La atención temprana y el manejo adecuado son cruciales para una recuperación exitosa, ¿no? Y para reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo. Adicionalmente a esto, vamos a educar a las personas sobre las mejores prácticas y fomentar hábitos saludables que pueden ser clave para evitar lesiones en el futuro. Además, en cuanto al botiquín, ¿no? Un botiquín de primeros auxilios bien equipado y mantenido es una herramienta vital para responder eficazmente ante las emergencias y lesiones menores. Así que con esto hemos dado por concluido ya nuestra última sesión y espero que haya sido muy importante cada una de estas sesiones, ¿ya? Espero también que les haya ido muy bien en el examen. Y rápidamente, antes que Elizabeth tome la posta, déjenme leer los comentarios. Sí, miren, muy bien. Justo nuestro primer video, ¿no? Milagros dice, el jugador tuvo una luxación. Así es, muy bien. La lesión que hemos evidenciado, ¿no? En el primer video ha sido una luxación, ¿ya? Entonces ya saben, vieron que ha habido una deformidad, ¿no es cierto?, del codo, pero el encargado de estos jugadores, su médico tratante, trató de hacer la reducción, ¿no? Y volvió a su lugar el hueso a la articulación. Algo que nosotros en primeros auxilios no lo vamos a hacer, por favor. ¿Ya? Vemos esto, lo que vamos a hacer, inmovilizar y transportar. ¿Ya? Inmovilizar y transportar. Bien. La pregunta, ¿en qué momento es hielo, en qué momento es compresa caliente? Muy bien, sí. En cuanto a lesiones, por ejemplo, como esguinces, ya estos pacientes, la primera acción siempre es hielo, porque con hielo lo que queremos hacer es la constricción. ¿Qué pasa con las lesiones? A veces hay rompimiento de vasos sanguíneos. Entonces lo que vamos a hacer es hacer la constricción con hielo. Luego, cuando ya este paciente se haya diagnosticado realmente qué tipo de lesión tiene, va a pasar a una terapia. Entonces, en la terapia ya va a hacer uso ya de compresas calientes. Combinación, algunos usan compresas primero frías, luego caliente, y algunos pasan algunos shock, creo que tienen unas máquinas especiales para hacer shock eléctrico, ¿ya? Pero eso ya lo hace el rehabilitador. Sí, en caso de creo que habla acerca de la fractura. Ya, en las fracturas, ya para responder a Michael Aguilar, las fracturas pueden deberse a una ruptura total del hueso, es cuando hay una separación total, ¿no? Hay una descontinuidad total, esa es una de las fracturas. Otra puede ser solo una fisura, es como si fuera una especie de
como una especie de arañón corte, pero no hay un desprendimiento total. Solo hay como una especie de rajadura en la zona. Eso también se puede hablar acerca de una fractura. Sí, y Milagros nos responde, ¿cuál es la finalidad de enyesar? ¿Es un esguince o una fractura total? En caso de enyesar, se da más en lo que son las fracturas. Ahí sí, lo que pasa es que con las fracturas nosotros necesitamos una inmovilización ya total. ¿Qué pasa con las férulas y con los vendajes? Puede producir un cierto movimiento. No es que va a ser una inmovilización total, sino va a haber un cierto movimiento, pero para fracturas, para que se pueda inmovilizar, ¿no? Y que ese hueso nuevamente vuelva a solidificarse y a unirse, sí necesita una inmovilización total. Entonces ahí el yeso sí va a hacer esa fuerza que necesita para inmovilizar, en ese caso. Es más para fracturas. Y listo. Muchísimas gracias con todos. Espero haya servido alguna de estas experiencias, ¿ya? Y temas que de repente algunos hemos escuchado, pero ya con esto nos hemos actualizado. Entonces, estimada Elizabeth, muchísimas gracias. Yo ya